se acaba de anunciar la iniciativa por las 40 horas. Asimismo, ya se encuentra la iniciativa en el Senado. Hay muchas dudas al respecto y aquí venimos a platicarlos con el invitado, licenciado Gabriel Aranda Zamacona, que nos explicará en qué consiste esta iniciativa para las 40 horas. Atentos. Pues bien, este asunto de las 40 horas que se había dilatado, que si era el próximo año, los tiempos políticos, ya para el 2026, te vamos a platicar al respecto. Y quién mejor que el experto en estos temas, el licenciado Gabriel Aranda Zamacona, que como siempre, le damos las gracias por darnos un espacio aquí en el Yin Yang Fiscal. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, contador. Y sí, efectivamente, y bien lo comentas este caso, este relajo que incluso controversia entre tú y yo en este caso por el tema que sí iba a ser 26, 27 y todo este show, pero bueno. Y sí, efectivamente, entre dimes y diretes, ya la presidenta, y más bien se esperó, que ese fue el detalle, se esperó al anuncio de salario mínimo y precisamente la mañanera de pasado miércoles 3 de diciembre de 2025 se anunció, fueron 3 anuncios específicamente, la adecuación del salario mínimo, que ese es otro show, temas económicos, y por supuesto la adecuación a la jornada laboral. Solo que esta adecuación se anunció como una sola, solo que con la gran sorpresa que venía como un combo de un lugar de hamburguesas, el refresco, las papas y la hamburguesa como tal, un combo. ¿A qué voy con esto? Que efectivamente se anunció la iniciativa presidencial, que esa hay que recordar el contexto rápidamente. Cuando tomó posesión la doctora Claudia Sheinbaum el pasado 1 de octubre de 2024, en aquel discurso de la famosa toma de bando, ¿cómo se llama esta cosa? Esta Banda presidencial. La banda presidencial, no, aparte de la banda presidencial la crearon los pueblos originarios, según, ¿verdad? Entonces ahí se comprometió en el Zócalo en su discurso, uno de tantos compromisos que asumió, 100 compromisos que asumió, fue el de reducir la jornada laboral. ¿Está bien? Ahí quedó, en 1 de octubre de 24, sale. Se dio camino a principios de 2025, en este caso este señor Maral Bolaños, que es el titular de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, anunció que se iban a dar estos foros, fue en Guadalajara, fue en Ciudad de México, fue en Monterrey, no recuerdo si fue en Cancún también estos foros, que según ellos era un tipo parlamento abierto para que los empresarios, para que la gente opinara, bla, 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 bla. Total, que en el mes de junio se llegaron a varias conclusiones, se hizo un compilado de compromisos y según esos compromisos se anunció, iban a plasmarse precisamente en la iniciativa presidencial. Aquí es muy importante analizar que actualmente, aparte de esta iniciativa presidencial, hay entre 20 y 30 iniciativas todavía que hablan de esta situación. ¿Por qué mencionamos esto? ¿Por qué discriminamos aquí? Porque sabemos que como es un compromiso presidencial, tú bien sabes, señor Ramón, todo está políticamente negociado. Entonces, como supuestamente no va a haber alguien que diga, yo no quiero esto, entonces se puede cantar como si fuera un tercer out, en este caso en el béisbol, que ya en este caso está prácticamente hecho, solo que hay que ver precisamente cómo se presentó. Precisamente el cómo se presentó se trata de 2 minutas, una minuta que reforma el artículo 123 apartado de la Constitución, el cual requiere, por supuesto, en este caso, proceso legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que fue la Cámara la que inició en este caso, y como Cámara Revisora, en este caso diputados, se aprueba según este tratado negociado, lo van a planchar, lo van a, en este caso negociar, sale, vámonos. Y esto se va a hacer posiblemente en la primavera de 2026. Estamos hablando ya de febrero, marzo de 2026, porque ahorita ya sabemos que todo el mundo se quiere ir, ya todo el mundo está cerrando la cortina, ya todo el mundo empezará a celebrar las posadas y demás, ¿no? Entonces, esto va a derivar precisamente en que en febrero 26 se va a aprobar todo esto. Entonces, primero hay que analizar la reforma constitucional. Por supuesto, se pasa a los congresos. Una vez que se da este tema a los congresos locales, que todos tienen mayoría morena, por supuesto, entonces prácticamente está aprobado. Se da la aprobación, por supuesto, y luego viene la reforma a la ley de trabajo. Entonces, en resumen, son 2 minutas. Entonces, primero hay que revisar la minuta constitucional y luego la minuta a la ley de trabajo. Sí, entonces, es un proceso, como bien comentas, todavía falta la parte legislativa, no es que ya vaya a entrar el 1 de enero del 2026, ya anunciando curso de reformas laborales,
Sí, ya. Vamos a anunciarlo de una vez, Ramón. Vamos a anunciarlo. Pero sí hay que, como bien aclaras, es un proceso legislativo, que falta los estados todavía que está, pero digo, eso no será problema, seguramente. O sea, se va a dar, es un hecho, como bien comenta los antecedentes, esto viene de la Organización Internacional del Trabajo, no es que también se les haya ocurrido aquí a México, además, pero se recoge precisamente esto con la situación del salario digno y el descanso del trabajador y demás. Entonces, es muy importante, comenta Gabo, porque es una situación de un proceso legislativo. ¿Sí? Perdón. Sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, por eso es la situación. Y una cosa que nos ha enseñado mi estimado contador, que también en su momento me tocó lidiar como contador a mí, es de que cualquier reforma, primero hay que revisar los artículos transitorios. Específicamente me ha enseñado esto la resolución nacional fiscal, porque uno se pone mira, reglas esto y realmente el transitorio dice otra cosa. Entonces, por eso vamos a empezar a estudiar precisamente, en este caso, mi estimado contador, nada más denme un segundito, por favor, para proyectar precisamente la reforma constitucional. Vamos a empezar por eso. Bueno, primero, esta reforma, insistimos, se presentó el 3 de diciembre, específicamente el 25, más o menos como eso de entre las 6 y las 7 de la noche. Uno, como ven, apasiona este tema, se esperó hasta el final para revisarlo. Y bueno, las minutas están disponibles en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República del día 3 de diciembre. Entonces ahí están las minutas que justamente vamos a ver aquí. Tenemos el primer artículo transitorio de la reforma constitucional, que entre en vigor este decreto cuando se publique al día siguiente. Primero. Segundo, está este famoso vacation legis para que el Congreso de la Unión haga los ajustes necesarios para la ley, en este caso ley de trabajo, por supuesto, en esa situación 90 días después. Y el principal tema que muchos están hablando, este tercer artículo transitorio que nos habla de la famosa gradualidad. Entonces, ¿en qué consiste la reducción de la jornada? Que para el año 2026, cuando entre en vigor, recordar, el proceso legislativo prácticamente inició ya fue turnado a comisiones esto, le van a dar ya cabida en este caso, si bien nos va en febrero, Dios mediante, febrero por ahí de 14 de febrero, lo demás, vamos a suponer que esto sea aprobado, si bien nos va, si se van rápido, en marzo. Ok, marzo 26, entonces, de marzo 26 o de abril 26, que esto sea publicado de oficio de operación, va a existir un periodo transitorio, lo que resta del año 26, ¿sale? En ese momento. Entonces, lo que resta del año 26, perfecto, vamos a seguir subsistiendo con 48 horas. A partir del día 1 de enero 27, absolutamente todos los trabajos, máximo a la semana, van a poder trabajar 46 horas. Debo recordar, mi estimado Ramón, que en este caso estamos hablando de máximos. Si hay mínimos, en este caso no lo regula la ley. Eso queda el criterio, por supuesto, de relación patronal o la relación colectiva. Entonces, 27-46, 28-44, 29-42 y por supuesto en 2030, que ese es el cometido, la famosa Agenda 2030, llegar a 30, también precisamente para que con eso sea su despedida de la doctora Claudia, ¿no? Que ese es fundamentalmente el contexto de esta reforma. Entonces, así sería, que la reducción en este caso a nivel constitucional, es decir, como derecho fundamental, sería que todos los trabajadores hasta el año 2030, máximo en la semana, trabajen 40 horas en español. Aquellas personas que trabajan los sábados, aquellas personas que trabajan, es que voy a quedar más tiempecito, etcétera, no van a poder hacerlo ya después del día sábado, porque se va a considerar, aquí viene el tema que será cuestión de revisarlo yo creo más a profundidad después, si es tiempo extra o si es tiempo de descanso obligatorio. ¿Por qué? Porque en este caso hay jurisprudencia que nos dice que no se considera tiempo extra, que etcétera, etcétera, etcétera. Ya es, insisto, harina de otro costal en ese momento, ¿no? Y ese será otro tema, igual que se cambia, que se diría que eran 2 días de descanso, eso se cambia, precisamente, nos dice es reducción de la jornada, y yo visualizando probablemente en mayo, que es el día del trabajo, 1 de mayo, ahí probablemente tengamos algo por ahí. Claro, y sobre todo porque ya sabemos que esta cuarta transformación le encanta mandar mensajes precisamente el 1 de mayo. Así pasó, por ejemplo, la reforma laboral 2019, el 1 de mayo, así
han sucedido varias cosas. Entonces, prácticamente al empleo. Exacto, 1 de mayo 2024, exactamente, ¿no? Entonces, vamos a ponerle ahí, sin jugarle al adivino, 1 de mayo 2025, 1 de mayo 2026, perdón, 26. Se va a dar precisamente esta cuestión, 26. Okay. Entonces, posiblemente sea el decreto, la reforma, bla, bla, bla. Muy bien. Y esto que viene ahí en el cuarto es muy importante porque la gente piensa que al disminuir sus horas les van a pagar menos. Esto que vas a comentar es muy importante. Es correcto. Recordemos que la ley de trabajo tiene, desde el artículo 82 hasta el artículo 89, una legislación muy amplia en cuanto a los salarios mínimos. Ok, salario mínimo será lo que te voy a pagar en este caso con una jornada diaria, en este caso artículo 82, lo que te voy a pagar normal, artículo 83, este caso se puede hacer por unidad de tiempo, bla, 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 pero en ningún momento te puedo pagar menos de una jornada laboral. Ok, y esa jornada laboral, no importa que en este caso se reduzca, yo te voy a seguir pagando, si te pago en ese momento 500 pesos, a pesar que se reduzca la jornada, no te voy a dejar de pagar 500 pesos. Pasa lo mismo con el salario mínimo profesional, pasa lo mismo con el salario de la frontera norte o del resto del país, en este caso, mi estimado Ramón. Entonces, ese artículo 4 transitorio es muy claro, como comentas tú, y recordar, mis estimados amigos y amigas, que nos van a escuchar, nos van a ver, específicamente que los artículos transitorios forman parte, digámoslo así, es las reglas o las instrucciones de cómo se arma el juguete, que es la reforma, ¿no? Entonces, los artículos transitorios son las instrucciones de cómo se arma el andamiaje legal de esta reforma. Entonces, que no se nos olvide esa parte, mis queridos compañeros, ¿sale? Entonces, empezamos ahora sí a ver exactamente, y precisamente estamos revisando la minuta original, la que se publicó ayer, insisto, y comenzamos con esto. Recuerda que el artículo 123 constitucional tiene dos apartados, apartado A y apartado B. Apartado A, patrones y trabajadores del sector privado. Punto. No hay más. Entonces aquí personas que trabajan en este gobierno no caben. Aquí no caben porque estaba dirigido sector privado. Eso también es importante mencionarlo por el tipo de trabajador que es en la reforma el apartado, que es el A. También muy importante. Y venimos con este cambio fundamental, la fracción cuarta del 123 apartado A. Actualmente dice por cada 6 días de trabajo, y mi señor Ramón, fíjate cómo va a decir ahora, la jornada laboral será de 40 horas semanales. O sea, ya me quito de que sean 6 forzosamente. Ya no importa si trabajas más, si trabajas menos, pero la jornada semanal no podrá superar 40 horas. Insistimos, con la forma gradual, por eso las instrucciones de cómo se hace esta situación. El segundo transitorio de este decreto de reforma constitucional menciona que va a ser forma gradual. Entonces, 26, desde el 1 de mayo, 2 de mayo en adelante, que vamos a hacer el cálculo, hasta 31 de diciembre 26, seguimos todo igual. Todo pasa exactamente igual. A partir de 27 comenzamos 2 horas por año a reducir la jornada. Entonces, hasta el 2030 vamos a ver los efectos completos de esta adecuación de la fracción cuarta del artículo 123. Por eso estábamos platicando que cambia y no se ponen los días de descanso. Exactamente. Como está la redacción, para que no hubiera algún tipo de problema en su aplicación. Digo, siempre va a haber alguna situación a considerar. Por ejemplo, yo tengo por el pendiente aquí los del puerto de Veracruz, es por turno. ¿Sí? Entonces, ahí estamos en incertidumbre cómo vamos a aplicar porque tendríamos que hacer el recorrimiento de los turnos por el puerto, que son 3 turnos. El puerto nunca para, ¿no? Entonces aquí se tendría que ajustar más adelante el tema de los trabajadores portuarios. Y ya no hablamos de restauranteros, de hoteleros, son muy diferentes a los de un trabajo de escritorio. Totalmente de acuerdo, y sobre todo porque hay que recordar que vamos a entrar a la ley de trabajo, el tema de la jornada, sobre todo la jornada nocturna, que es donde más afecta, y la jornada famosa mixta, que es más allá de la famosa diurna. Entonces, es una parte preponderante que hay que revisar. Bueno, ahora, la fracción cuarta va a tener un segundo párrafo. Por cada 6 días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso. Ojo con ese punto. Porque, como comentamos, de esos acuerdos, de esos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Simposios que se organizaron o demás. Sí, esa organización se dijo y se prometió que iba a existir una prima sabatina, mi estimado Ramón. Entonces, a nivel constitucional, no existe ninguna prima sabatina. Se conserva
la única prima dominical que va a seguir existiendo sin problema alguno. Eso sí, deberán disfrutar por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro. Entonces, no va a existir ninguna prima sabatina, solamente aquí dice la Constitución que por cada 6 días de trabajo, insisto, que la jornada va a ser de 40 horas por supuesto, y por cada 6 días de trabajo vamos a descansar, preferentemente, que es una costumbre desde los romanos, que se descansa el famoso domingo, ¿no? Ya sabemos que para restauranteros y demás, pues no aplica tan fácilmente, ¿no? Nuevamente son los lunes que descansa el sector restaurante. Exactamente, eso lo vemos mucho, sobre todo ahí en Emparán, que normalmente el lunes está vacío, sobre todo, ¿no? Esta es una situación muy curiosa, ¿no? Ok, mi estimado Ramón. Y luego viene una cosa que es interesante, la fracción sexta del artículo 123 constitucional. Ok, por circunstancias, dice aquí, el tiempo excedente, actualmente dice, se pagará un 100%. Ahora, dice aquí, se abonará como salario por ese tiempo, ojo con el punto, por ese tiempo, un 100% de lo fijado en las horas ordinarias. Ok, el trabajo extraordinario, ojo con la primera situación. A nivel constitucional, va a quedar que el trabajo extraordinario, actúas como contador desde prepa te enseñan el famoso 3x3, ¿no? 3 horas diarias, 3 veces a la semana. Ahora van a ser máximo 12 horas a la semana, mi estimado Ramón. O sea, se amplía esa situación de 12 horas, pero aquí viene el tema. Mis amigos administrativos, los famosos godines, el personal que está en la agencia aduanal en Veracruz, dentro de la oficina, no podrás trabajar más allá de 4 horas diarias en tu tiempo extra. Entonces, ya no queda, en este caso, insisto, ya no queda ese tema de 3 horas diarias, ahora se va a 4 horas diarias, pero con la salvedad que de forma de lunes a viernes va a quedar específicamente que van a ser máximo, entonces 12 horas, que es decir, si hacemos cuentas, 4 por 3 son 12, o sea, puedes en este caso utilizar 3 veces a la semana esas 4 horas en ese caso. Entonces, mi señor Ramón, eso es lo que vamos a tener que corregir desde la Constitución, estimado. Y aquí desde cuando lo leí, porque hice 4 horas diarias en un máximo de 4 días. O sea, si esperamos como era antes, sería 4 por 4, 16, ¿no? Exacto. Pero no quiere decir que sea 16, 16, 12. Entonces tendremos que distribuir esas 12 horas por 3 máximo. En caso de 4 en 4 días. O sea, tiene que jugar otra vez con la tablita. ¿Sí? Y mi estimado Ramón, primer punto, y ya te lo dejo a ti. ¿Acaso no sería obligatorio inmediatamente modificar el artículo 93 del impuesto de renta? Sí, sí, bueno, porque habla precisamente de lo que exceda la legislación laboral, ¿no? Exactamente. Por eso te digo, el cuadrito, lo primero que me llamó la atención, dice 4, 4 y 6, no, pues dice 12. Yo tengo que distribuir esas 12 en ese plazo. Entonces, y lo que rebase, ahorita sería el 200% que está bien en el siguiente paro. Claro, aquí no creo que sería necesario en renta, porque dice la legislación, la parte de las 9 horas laborales. No, y aparte, acuérdate que impuesto a renta menciona el tiempo extra que exceda, en este caso, del famoso, le llaman tiempo extra doble. Bueno, aquí va a ser la parte importante, que ahora, según el impuesto a la renta, el límite es que no exceda, si no recuerdo, 5 días, ¿no? 5 UMAS en este caso. Ajá, la parte que no excede 5 UMAS. Y aquí no puedes exceder 4 días. Entonces. Digo, será más que nada por el pago en sí, pero no creo que sea necesario renta, pero bueno, ese ya será otro. Una adecuación, por supuesto, aquí es eso, por supuesto, tema para otro podcast, por supuesto, ¿no? Ahora bien, lo que acabas de comentar tú, si se prolonga el tiempo, vamos a pagar 200%. O sea, no vamos al famoso, si yo excedo hasta 4 horas diarias, en este caso 12 a la semana, pago 100%, queda igualmente como antes, ¿no? Que ese es el fundamento de las horas dobles, el famoso fundamento de las horas dobles. Ahora, las horas triples en este caso serán aquello que exceda, lo que comentó Ramón, 12 horas semanales, más de 4 horas por día, ni 4 días en la semana que pueda exceder ¿no? ¿Vale? Entonces, es una parte muy interesante ahí. Perfecto. Sí, que no se menciona en el speech del que se va a conocer al público, y el chip que tiene el público es que solamente es la distribución de las horas. Exacto.
Pero ahorita que nos estás platicando hasta el reloj checador y demás. Exacto, si eso sería, que Las eso, horas extras y demás. Hay más implicaciones al respecto, ¿no? claro, pero estamos en la reforma constitucional, digamos, estamos en el, ¿cómo se llama? En el, Sí, yo te digo el chip que se queda a la gente. Claro. Nada más es el tema de No, las puesto, 40 horas, ¿no? claro. Y otra cosa que aquí reconozco por completamente esta situación que es muy padre, para mí sí es muy padre, ¿por qué? Porque conozco diferentes casos donde los menores de 18 años trabajan tiempo extra. Aquí estará prohibido por constitución. O sea que si Entonces, están jugando fútbol y rebasan. por ejemplo, exactamente. Nah, Está- exactamente, mejor ¿cómo se llama? Mejor ejemplo puede ser este muchacho. el Gil Mora, ¿no? Ok, Gil Nora, ok. exactamente. Entonces, y otra cosa, ¿de qué horario? Porque supuestamente en Tijuana es un uso horario atrás. No, pero se va a ir a la América, entonces ya van a tener problemas los de la América. Bueno, ojalá sea la buena. Entonces, imagínate, bueno, Ok. entonces ese es un detalle precisamente con un ejemplo muy, muy curioso, pero así sería. Entonces, ese es como tal, y así va a quedar en este caso la reforma constitucional, insisto, esa cuestión, ¿no? Que ya criticamos los transitorios. Ok. Entonces, así es como quedaría. Este es el 123 constitucional. 123, apartado constitucional, fracción cuarta, aquí está fracción cuarta, fracción sexta No, y, Primera. onceava, pero sí, decimoprimera, onceava, por supuesto, perdón, y listo, así quedaría. ¿Sale? Entonces, así quedaría en este caso esta reforma. Ese es cierto, a ver, sería la sexta, ¿no? Sí, pues aquí digo, bueno, Es que como están los otros ahí abajo. no, sí, la dice, es octava. Es, Ahí está, es onceava, ahí está el X1. y dice eso, primera. Sí, decimoprimera, sí, ya también, nos hagamos volver. Es que en la parte de abajo donde se aplican los artículos transitorios, bueno, Ajá. pues incluyen los artículos, pasaste. Arriba, 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 arriba. Ahí. Aquí, sí, esta cosa que sí sacó de onda. Bueno, es que está con lo de la cuarta quinta. Ok, Exactamente. ok. Y ya quedó. ¿Sale? Entonces, así está en Eh, este momento. Bueno, ok. La ley de trabajo. Muy bien. En la ley de trabajo, mis estimados, ¿cómo se llama? Jindan escuchadores. Tenemos aquí, en este caso, empezamos con una primera situación. Se reforma el artículo de la ley de trabajo, se pretende reformar el artículo tercero ter. Hay que recordar que tercero ter, en este caso, tercer artículo ter, me habla de conceptos. ¿Ok? Empezamos, ahorita eso no tengo mayor detalle. Aquí está. Este concepto que se supone está en el artículo 20 y en el artículo 8 de la ley de trabajo. Sin embargo, lo vamos a tener en la fracción octava del artículo tercero ter de la ley de trabajo. ¿Qué es esto? Patrón o persona empleadora. Se refiere a la persona física o moral que contrata una o más personas trabajadoras para desarrollar labores de forma subordinada a cambio de una remuneración. Esto, mi estimado Ramón, pone en la llaga la nueva denominación del concepto de trabajador. Me dice aquí una condición, si analizamos los nuevos rectores, persona física moral, perfecto, que desarrollan labores de forma subordinada, uno, a cambio de una remuneración. En este caso, en materia de derechos se le llama una condición sine qua non. Bueno, entonces, si me pagas una remuneración, entonces ahora tengo subordinación. Casi puedo decir, ¿me estás escuchando, asimilados? Bueno, casi puedo aventar la pedrada para los asimilados, ¿no? Aquí el término de persona empleadora es donde están adecuando a que esté en lineamiento con la reforma, ¿no? Claro. Y no falta por ahí que diga, es que el contrato, recuerden que la ley de trabajo no dice que tiene que ser precisamente contrato por escrito, puede ser contrato verbal. Entonces, si yo le estoy pagando a alguien una lana y ese alguien es porque le estoy dando órdenes, entonces se configura la subordinación. Ese es el punto. Entonces, por esas órdenes hace el trabajo y yo le pago una lana, ahí se da la subordinación justamente que comenta esta condición sine qua non. Entonces, mucho ojo con esa parte. Ok. Luego empezamos con el artículo 58. Ok. La jornada de trabajo es el periodo de tiempo durante el cual, ojo con ese concepto, recuerden cómo está. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón. Ok, aquí es el periodo de tiempo en el cual
la persona trabajadora desarrolla actividades subordinadas a favor de la persona empleadora. Aquí, mi estimado Ramón, quiero hacer una pequeña acotación. Actualmente, déjame aquí te la señalo, la Ley Federal de Trabajo, déjame abrirla, perdón, en su artículo 423, justamente déjame aquí, a ver si se proyecta, la Ley Federal de Trabajo, su artículo 423, me dice algo contundente. En el reglamento interior de trabajo, es obligatorio regular hora de entrada, hora de salida, punto número 1, tiempo destinado para comidas, punto número 2, y reposo. Entonces, mi estimado Ramón, estamos hablando de 3 diferentes horarios, 3 diferentes horas que, derivado de la reforma en materia de jornada laboral, van a ser estrictamente obligatorios. Vamos a caer en una posible no simulación. Entonces, primero, el reglamento interior y alguien la ley Silla, ¿no? También. Vamos a la ley Silla, exactamente. Que la ley Silla precisamente se encuentra señalada aquí en la fracción quinta del 423. Es perfectamente. Entonces, aquí enlazamos el famoso tema de la ley Silla, que por ahí también hace unos meses platicamos aquí. Entonces, que no se nos olvide que son 3 tiempos. Hora de entrada, hora de salida, o todo esto. Porque ahora, si tú no regulas esto, el trabajador podría decir que estaba a tu disposición. Ese es el punto, porque aquí dice el periodo de tiempo que está desarrollando actividades a mi favor. Sobre todo, Ramón, pensando, por ejemplo, en un formato 77, en un formato de otro trabajo, donde se señala si estaba haciendo cosas o no el trabajador. Entonces, esto va a cambiar por completo el tema del famoso accidente de trabajo en trayecto. Por ejemplo, ya sea traslados o ya sea en una comisión. Eso es una parte primordial. El ejemplo claro, mi estimado Ramón, tú me das a mí una relación laboral. ¿Sabes qué, Gabriel? Necesito que vayas a ver un cliente a Cancún, ¿ok? Me lanzo mi avioncito a Cancún, sale, ya terminé la chamba, perfecto, me voy a Cocobongo, ando ahí bailando, me pasa algo en Cocobongo, y yo, trabajador, digo que fue en una comisión. Momento, el término jornada de trabajo dice que es el periodo de tiempo que estás haciendo actividades. En ese caso, en la comisión que estamos viendo que me fue a Cocobongo, el tiempo que el patrón demuestre, que ese es el punto, que el patrón tiene que demostrar que ese trabajador andando bailando en Cocobongo no tenía ese tiempo a su favor. Entonces, esa parte del artículo 58 es muy importante. Tú lo comentaste hace rato, lo contextualizaste. No nada más es reducir la jornada, sino ver las obligaciones que tenemos en este caso. Dice aquí, esta podrá ser distribuida en común acuerdo con las personas empleadoras y trabajadoras. Entonces, este concepto de jornada es el que me va a dar la batalla para tiempos extras, el tiempo que se estás comiendo, el tiempo que se estás descansando, el tiempo en el que estás sentado en tu bendita silla. Eso ahora se vuelve una supercarga al patrón, en este caso tomando en cuenta el principio de presencialidad, tomando en cuenta en este caso el principio de la carga de la prueba patronal. Presencialidad, realmente cómo suceden las cosas contra lo que tienes en papel. Y la carga de la prueba patronal, que todo lo que diga el trabajador, el patrón tiene que mostrar lo contrario. Entonces, por eso es importante este artículo 58, mi estimado Ramón. Ok. ¿Vale? El 59 prácticamente es borrado, únicamente dejaron ahí unas cuestiones, el 59, para decir, la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales, que ya vimos la salvedad de esa gradualidad en la Constitución, ¿no? El 59, mi estimado Ramón, en este caso. Así queda el 61. 61 aquí, vean ustedes cómo le quitan la jornada máxima. Ahora lo centran en una jornada diaria, dice será de hasta 8 horas. Ya es obligatorio, bueno, será obligatorio, por supuesto, esta parte que vamos a ver, y a partir de qué fecha. 61, la hora de jornada diaria será hasta 8 horas. La diurna, en este caso, la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Entonces, comentabas tú hace rato el tema de las personas que trabajan en el antiguo API, con esta cosa se llama La Cipona. La Cipona, exactamente, que trae el API o la Cipona, ese tema de que ahora hasta 8 horas. ¿Qué significa hasta, mi estimado Ramón? Que el patrón tiene que comprobar que no se pasó
de esas 8 horas. Sí, tú tienes que distribuir el tiempo de las 40 en esas jornadas. Este va a ser el punto. Y lo que rebase precisamente lo de las horas extras es lo que estamos platicando. O ya no vas a poder contratarlo, digo, para no generar horas extras, vas a tener que contratar a otra persona Es para que correcto. pueda cumplir el trabajo, ¿no? Es correcto, exactamente. Es correcto totalmente. Ahora bien, fíjate, el 66 prácticamente fue borrado, prácticamente, y fue vuelto a hacer. La jornada de trabajo podrá. ¿Qué significa podrá? Que eso, salvo buen consentimiento del trabajador, o sea, nadie se le puede poder obligar a trabajar tiempo extra, por supuesto. Y en estos casos, dice aquí, por circunstancias extraordinarias. Aquí es una parte preponderante, mi estimado Ramón. La ley de trabajo te prevé 2 tipos de tiempo extra. Y no estoy hablando del doble y el triple, no. Estoy hablando que se prolonga la jornada por algún tema de un incendio, un terremoto, etcétera, o un caso de fuerza mayor que tú tienes que quedarte precisamente para salvar el negocio, ¿no? Y la otra, en este caso, que se da por circunstancias extraordinarias. Entonces, ahora el patrón tendrá que demostrar esas circunstancias extraordinarias. Para eso, mi estimado Ramón, necesito lo que en materia fiscal le llama materialidad, porque si yo no demuestro que fueron circunstancias extraordinarias, caigo en una simulación. Y no quiero mencionar el tema de simulación en materia de CFDI para el próximo año, mi estimado Ramón. ¿Sale? Porque se va a poner interesante esta parte. Claro, por supuesto. ¿Sale? Y aquí dice, en estos casos, estamos hablando del segundo párrafo del 66, de nuevo 66, se abonará como salario por este tiempo un 100% de lo fijado en las horas diarias, el famoso tiempo extra doble. Y eso no se nos olvida. El trabajo extraordinario no excederá de 12 horas a la semana, en una semana, las cuales, ojo con este punto, porque antes, cuando uno hacía temas quincenales, lo dejaba a libre albedrío. Ahora, dice aquí, el trabajo extraordinario no podrá exceder de 12 horas en una semana. Si es una nómina quincenal, antes mucha gente así lo hacía y en su momento yo lo hice en su momento como nóminas, decía, pues son 9 a la quincena. No, ahora son 12 por cada semana, de las cuales podrán distribuirse en hasta 4 horas diarias por un periodo de 4 veces ese periodo. En lugar de 3 por 3, ahora es 4 por 4. Correcto. Digo, ahí va también, por eso digo, es importante nuestra tablita cuando esto se apruebe para distribuir las horas. Claro. Era un punto importante. Claro. El 67, como iba un poquito en contra de este que acabamos de analizar, pues será derogado. Entonces, el 67 es uno de los artículos que por completo va a ser borrado, así ya no tiene caso mencionarlo. Sin embargo, vámonos aquí. 68. Ya comentamos que las personas trabajadoras no están obligadas a prestar tiempo extra, en este caso mayor al permitido, en este capítulo señala aquí, por supuesto. Y sobre todo, dice acá, dame un segundo porque aquí está, listo. Que supera el establecido artículo 66 no podrá ser mayor de 4 horas a la semana y la obliga a la persona empleadora a pagar un 200%, más sale el famoso tiempo extra triple, como comentamos, cuando supera lo que ya señalamos en el artículo 66 anteriormente, ¿no? La suma de la jornada ordinaria y extraordinaria en ningún caso podrá ser mayor a 12 horas diarias. Mi estimado Ramón, tengo un problema. Tercer párrafo del 68, ese párrafo 68, irremediablemente trae a colación el artículo 21 de la famosa ley de Gloria Trevi. Ley de trata. Ley de trata. Sí, de que estés trabajando más del tiempo que te corresponde. Aquí viene una parte primordial. Aunque es cierto que es un tema penal, por supuesto que aquí es un poquito más amplio el espectro de la explicación, que ahorita no vamos a hablar de ello. Sin embargo, se considera explotación laboral cuando un patrón obtenga un beneficio directo o indirecto de forma ilícita, o sea, más allá de esto, y se esté violentando su dignidad humana de la persona trabajadora. Entre ellos, fracción cuarta, las jornadas que superen por encima de la ley, que es aquí donde se invoca esta fracción cuarta del artículo 21 de la ley de trata, se va a invocar aquí. Ahora, si yo supero 12 horas diarias, ojo con este punto, 12 horas diarias mi jornada, caemos en explotación laboral. Eso es un punto importante. Sí, es cierto, oye,
Entonces, va a haber chance de que lo denuncien en el Ministerio Público o Fiscalía, que aquí es un tema, insisto, y el tema de abogados es un tema que no es punible en ese momento porque te lo están pagando. Entonces, únicamente ese detalle, que ahora esas 12 horas, si supero el tiempo extra, en este caso 12 horas diarios, bueno, el tiempo extra no, toda la jornada, mi jornada normal, mis extraordinarias, mi tiempo extra, no puedo trabajar más de 12 horas. Entonces, mi estimado Ramón, Mis 8 más 4, 12. ¿en dónde dejamos al personal de vigilancia? Ajá. ¿En dónde dejamos el personal de sistemas que están 24 por 24, 12 por 12, múltiplos de 8? Se acabó, lo digo con todo respeto, se acabó los turnos de 12 por 12, 24 por 24 que tienen los guardias de seguridad. Con esto lo matan. ¿Por qué? Porque no puedo trabajar, si acaso, 12 por 12 con mucho gusto, nada más. Y eso tomando en cuenta que va a haber tiempo extra ahí. Entonces, esas jornadas de 24 por 24 se acaban por completo el personal de vigilancia. En las jornadas que tenemos, que conocemos mucha gente, se acabó. Se acabó esa situación. Ya, de por sí ya había por ahí jurisprudencias que decían que eso es una cuestión de derechos humanos. Perfecto. Ahora va a quedar claro en el tercer párrafo del artículo 68 del trabajo que ese tema de las personas que trabajan en vigilancia van a tener que revisarlo puntualmente. Entonces ya no pueden estar. Los famosos veladores van a ser en este caso máximo 8 horas, en este caso, si acaso tiempo extra, ¿de acuerdo? Que no supere en total la jornada 12 horas, mi estimado Ramón. ¿Cómo ves? Otra vez distribución del Los días. Ahora bien, claro, voy a estar más guardias de seguridad, entonces, específicamente. Si una no va a haber dos, tengo que subir. Va a tener que contratar más personas. Exactamente, entonces, por favor, ese es un detalle que hay que revisar puntualmente. Ok, luego, tenemos el artículo sabroso 69. Por cada 6 días de trabajo, se deberá otorgar por lo menos un día de descanso. Nuevamente, recapitulamos, no existe prima sabatina, se queda todo como tal, prima dominical, se acabó. Entonces, el tiempo que se genere el día sábado, que aquí, insisto, aquí les faltó, que por cierto será cuestión de hacer el comentario de las propias autoridades, ¿qué va a pasar con ese sábado? Hay jurisprudencia que dice, así lo voy a decir, si tú trabajas de lunes a sábado, ¿ok? El viernes en la tarde no te vas a tu casa, le sigues chambeando, eso se considera una extensión de la jornada, ¿ok? Esa extensión de la jornada me genera tiempo extra, obviamente, sale. Pero si tú te vas ese viernes, te vas a tu casa a descansar y dices, mañana regreso, y la gente lo paga como tiempo extra, eso dice en una jurisprudencia por ahí que llaman inverosímil. Es decir, no se considera tiempo extra en días de descanso. Entonces, ahora, mi estimado Ramón, y esto sobre todo pensando otra vez en el bendito artículo 93 de impuesto a renta, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo lo pago? ¿Como tiempo extra o como día de descanso? Entonces, es una parte primordial, sobre todo para el tema de cómo lo timbro en el bendito CFDI de nómina, mi estimado Ramón, que esa es la parte preponderante. Sobre todo, porque el que le encanta, el que va a revisar esta parte es, por supuesto, el Seguro Social. ¿Por qué? Si es tiempo extra, sabemos que hay una exención, que por cierto también tiene que modificar el artículo 27. Y si no es tiempo extra, tiempo de descanso. El tiempo de descanso integra para Seguro Social. Y por supuesto, los amigos de Cifiplan, por supuesto, van a decir, oye, en materia de impuesto sobre nóminas local, ¿qué va a pasar? ¿Es tiempo extra o día de descanso? Habrá que revisar específicamente, tú lo sabes, el Código Financiero de Veracruz. Si se graba o no, si es tiempo extra o día de descanso, Mr. Ramón. Bueno, el tiempo extra igual lo señala lo que hace la legislación laboral, no sé, plano. Y lo que no está en el 103, sí, 93, en el 103 del código, integra, ¿no? Ya. Entonces, ahí será la evidencia de cómo fue la forma de pago. Ya sobre eso ya se integrará. Exactamente. Entonces, ahí quedó ese punto, ¿no? Ahora bien, el artículo 71 de la Ley de Trabajo. Las personas que laboren en domingo, nada más en domingo. Sí, no el día de descanso, porque está toda confusión ahí. En domingo. Exactamente. Entonces, esto me da lugar a que todas las secretarías de finanzas de los estados ajusten también esa parte para el tema de grabar sus impuestos locales. Entonces, que no se olvide esa parte, Mr. Ramón. Ok, hasta ahí vamos bien. Y luego comenzamos con el show, pero porque ese es un show. El 132 hay que recordar que son las obligaciones patronales. Este caso que es la fracción 32, la 32ª, ¿ok?
no tengo mayor detalle en este caso de las famosos 39 de temas de este centro de conciliación de esta situación para el famoso, la toma de nota del centro de conciliación para los sindicatos, ok, no hay problema. Ya tengo esta la fracción 33ª, también no tengo problema, tema de los sindicatos. Sin embargo, mi estimado Ramón, llegamos a un punto neurálgico aquí. Oye, yo lo leí, no lo podía creer. Y bueno, antes de que lo... Bueno, dilo, yo lo platico. Vale. Dale. Tenemos este detalle, muchachos. Actualmente, en materia fiscal, tenemos el famoso CFDI falso. ¿Está bien? El cual el contribuyente lo puede acreditar que no es falso. ¿Por qué? Porque se timbró, porque hay un tema de fiabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Comento este contexto. Ahora, en materia laboral, necesito, dice aquí, registrar de manera electrónica la jornada laboral, que le recuerdo, otra vez el 423, fracción primera, entrada, salida, descanso y comida, más posiblemente el tiempo que estás descansando con la leycilla. Y no es exagerado con ese punto. No, porque es con esto que donde van a amarrar precisamente será la evidencia y te van a dejar la carga a ti precisamente de cómo fue la distribución de las horas. Es correcto. Entonces, aquí una parte, registrar de forma electrónica la jornada laboral, incluyendo inicio, terminación, así como proporcionar en este caso, inicio y finalización, así como proporcionarlo a la autoridad cuando lo requiera. Entonces, cuando viene una inspección laboral, tengo que presentar mi registro obligatoriamente digital de asistencia. Y esto al seguro social le va a encantar, porque una vez que entre en vigor, que ahorita vamos a explicar cuándo entra en vigor esto, todos aquellos premios de puntualidad, porque recordad que hay un acuerdo de consejo técnico, un criterio normativo de leyes, si no existe un control de asistencia, se considera integrado para el seguro social ese premio de puntualidad. Ahora, si no existe un registro digital de asistencia, todo lo que tú pagues, lo que timbres como premio de puntualidad de asistencia, tal vez en este caso también está, pues se llama, habitación y demás, venga a nuestro reino porque va a jugar para seguro social. Entonces es una parte primordial. Y, mi estimado Ramón, ¿qué sucede con el próximo nuevo CFDI falso? El artículo 29 del Código de Federación nos habla que cualquier comprobante, incluidos los de nómina, tienen que amparar operaciones reales, verdaderas y que no sean simuladas. Entonces, si yo pago un premio de puntualidad y no tengo reloj checador digital, estamos que en una simulación. Y eso es penal. Y no precisamente con el América. Eso es penal. Entonces, nos damos cuenta, así de principio, que ahora nace un concepto que por ahí vamos a empezar a escucharlo, la debida diligencia del control de asistencia, mi estimado Ramón. Porque necesito acreditar. Cámara y todo ahí tenerlo. Ese es el detalle. Porque aquí falta que Trabajo y Previsión Social expida su norma o su resolución misionera fiscal, al caso, sus reglas, falta que expida, por supuesto, Trabajo y Previsión Social. Entonces, aquí viene un contexto importante. A ver, si es un tema digital, necesito huella, iris o rostro. Eso es tema que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares le llama datos sensibles, Ramón. Y si es un dato sensible, esta ley menciona claramente que necesitamos un consentimiento por escrito del trabajador para utilizar esos datos. O sea, que la Ley de Trabajo, en esta debida diligencia de asistencia, me obliga, si antes no lo hacía, a un aviso de privacidad y no solo eso, a un aviso de privacidad de datos sensibles. Entonces, es aparte de esta situación y si no lo llevo a cabo, insisto, tengo el espectro fiscal, tengo el espectro penal y el espectro laboral, mi estimado Ramón. Yo lo que precisamente al leerlo dije, porque pues están yendo más allá, pero es entendible porque tienen que tener una situación de evidencia. Ahora, esto que viene en ese párrafo dice que expedirá las exclusiones de carácter general y dice, y excepción a la obligación. Yo creo que van a dividir por pymes, porque por ejemplo una empresita de 5, 4 personas, pues poner en la situación de un reloj, checador digital o demás,
pues será un costo o el control que es muy complicado llevarlo, ¿no? Claro. Por Y ejemplo, el tú eres una... clásico, y el clásico, Gabriel, que llegan tarde, que salen al Oxxo a desayunar, comer, que hubo un mandado, que fui por el niño, que salió esto, bla, bla, bla. Digo, hay cosas que escapan ya en la práctica, ¿no? Pero, digo, entendemos, pero vamos a esperar precisamente cuando saquen esta reglamentación, que sería posterior a la aprobación y publicación en materia de la Ley Federal de Trabajo. Totalmente de acuerdo. Entonces, esa situación es interesante, insisto, tomando en cuenta que ahora el patrón, si de por sí no tenía nada que hacer para 2026, ahora en este caso va a tener, bueno, en este caso, esto, déjeme decirle con adelanto un poquito, esta en especial no depende de la gradualidad de las horas. Esta en especial entra en vigor en 2027. Entonces, una vez ya platicábamos que posiblemente sea 1 de mayo que entre esta diciembre 26, todo tranquilo, pero a partir del 1 de enero 27, todo el mundo con su reloj checador digital, obligatoriamente, más su aviso de privacidad, su expediente laboral y toda la carga que le echamos aquí en este programa, porque si no, insisto, la autoridad fiscal va a estar sobres con esa posible simulación si no tengo el reloj checador. Entonces, aquí se combinan todos los factores, ¿no? ¿Vale? Entonces, que no se olvide esa parte. Y así está, así quedó. Así quedó en este caso, hasta ahí llega en este caso, o sea, se dan cuenta, son poquitos artículos, sí, pero todos tienen sus propios bemoles, ¿no? Y los transitorios, que por supuesto no se nos olvide, ¿no? De este caso, aquí está, lo que comentabas tú, mi señor Ramón, ya está por decreto que entra el 1 de mayo del 26. Ok. La duración de la jornada laboral se refiere al artículo 59 de forma gradual, ya platicamos. El tema del 48, 46, ¿se dan cuenta? Si nos damos cuenta en ese momento, estamos compañeros que nos están escuchando y viendo, lo que menos importó de nosotros fue cómo se reducen las horas. ¿Se dan cuenta? Exacto. Cómo, todo lo que tiene lo demás, ¿no? Entonces, es una parte importante. Luego, el periodo que transcurra del 1 de mayo al 31 de diciembre del 26, se permitirá a las personas trabajadoras y empleadoras ajustar los procesos. O sea, todo tranquilo, todo final, perfecto. Ok, sale. La duración de la jornada extraordinaria, que se refiere al artículo 66, será también de forma gradual. A partir del 1 de enero de cada año que corresponde, seguimos con 9 horas. Ok, 9 horas 26, 9 horas 27, 28, 10, 29, 11 y máximo en 2030, 12. Entonces aquí me da gradualidad específicamente para hora extraordinaria, tanto semanal, el tope de las horas semanales en la ley de trabajo. Entonces no se olvide esa parte. Ok. Luego esta parte que comentamos, el tema del famoso reloj checador entra en vigor el 1 de enero de 27. Esa debida diligencia reloj checador entra en vigor el 1 de enero de 27. Pase lo que pase, será una reforma que entre en vigor en ese momento. Oye, pues en los cursos de laboral vamos a tener de patrocinadora que venda eso, porque pues ahí ya... Claro, claro. Y sobre todo también que ya no solamente va a vender el propio sistema de reloj checador, sino toda la infraestructura legal. Me tiene que vender esa parte ahora. ¿Sí es? ¿Sale? Este tema de la recopilación para los procesos de datos, todo lo demás. ¿Ok? Séptimo, en ningún caso la reducción de la jornada implicará disminuir sueldos, o sea, se recuerda lo que dice la Constitución. Nada de reducción de prestaciones, nada de reducción de salarios y demás, por supuesto. Y hasta ahí llega en este caso. Hasta llega aquí la firma de tu presidenta y en este caso la persona que se encargó, la persona que se quedó ahorita encargada en lugar de esta señora, la nueva fiscal general de la República, ¿no? Que era la que firmaba aquí. ¿Sale? Entonces, mi estimado Ramón, como nos podemos dar cuenta, estas 2 minutas vienen, así que son pequeñas reformas, pero las implicaciones graves. Implicaciones graves, específicamente el tema, por ejemplo, el reloj checador, que ese considero, y creo que también me quedé corto en la explicación, porque tiene muchas más implicaciones, insisto, porque se juntan con el nuevo espectro fiscal que tenemos en 26, por supuesto, en este sentido, mi estimado Ramón. Entonces, esto viene con todo. La ventaja que tenemos es que de cuando entre en vigor y cuando empiece esa situación, vamos a tener el resto del año para podernos empatar con esto. Y ya en 27, Dios dirá, 28, Dios dirá, a ver cómo nos va. Mientras tanto, pues empezar a ver cómo se dan estas situaciones y se va a poner interesante el día de mañana cuando sea aprobado. Falta que por ahí
se le meta el chamuco a algún diputado, alguna legisladora, ya sabemos el tema de la negociación, que el grupo de que el grupo de aquello, que el Colorado, que el verde, etcétera, que él quiere esto, como pasó con el tema, ¿te acuerdas ¿cómo se llama? De la reforma a la ley de amparo, que a alguien se le ocurrió un transitorio y todo el mundo a gritar las cosas, entonces faltan esos bemoles que no da cosa, esperemos que no se den, y pues cada quien va a querer, sobre todo porque ya viene la mitad del año, la mitad del sexenio, entonces todos van a querer, presidentes municipales, gobernadores van a querer sacar, para su cuchara en materia política, ¿no? Entonces, como platicamos, con Gabo, pues realmente el ambiente político tiene que ver precisamente, por eso el año pasado no se sacó, se guardó. exacto. Y platicábamos que esto se iba, si para 2026 o se sacaba ahorita. Y mencionamos, pues, hay que ver los tiempos políticos. Y como bien platicábamos al inicio, pues se juntó con el tema del salario mínimo y todos nos vamos con el tema nada más de la graduación de las horas extras, pero hay más implicaciones y como comenta Gabriel, va a haber más. Faltan estas reglas, la Secretaría del Trabajo, el criterio de las horas por la distribución, el tema de los sectores, ahí seguramente los sindicatos pedirán menos, con el tema obviamente del perfil del que es, por ejemplo, el del camión, el hombre camión, eso no lo va a poder cumplir. También decían por ahí, ayer me objetaba en un comentario el tema del teletrabajo. El tema del teletrabajo ya está regulado de por sí. Es el teletrabajo, tiene su desconexión digital. Entonces tiene por ahí de hecho se supone, si ya implementamos teletrabajo, bien, tiene una regulación especial. Ya la desconexión tiene que estar medida. O sea, eso es un tema Sí, también. esa está, ¿no? Ujú. Igual con el tema, dentro de las horas extras, repito, pues habían tesis al respecto, también la distribución, la forma Tema de del pago. sábado. Entonces, y ese tema que si es, Sí, ya. ese es un tema de debate. ¿Cómo te pago el sábado? Entonces, todo esto va a ir sumando y pues ya vimos, ¿no? También la Secretaría del Trabajo sacó ya su manual para checar los supuestos outsourcing, que ya no deben de existir outsourcing. Ah, y aparte, por si fuera poco, mi estimado Ramón, está comenzando a tener bastante bulla, como decimos aquí en Veracruz, el famoso SICAL. El SICAL, que es este portal para hacer denuncias. Entonces ahora la persona trabajadora, así nomás, porque te le quedaste viendo feo, porque te burlaste de la persona trabajadora es americanista, te burlaste de él, mi estimado Ramón, como te encanta a ti, entonces te va a denunciar. Yo veo un americanista, salgo corriendo, me voy a robar la cartera. Entonces, Ese tema, ese trabajador te va a denunciar simplemente porque te quedaste viendo feo y te va a poner un pretexto que tú quieras, lo malo que eso detona una inspección laboral por parte de Trabajo y Previsión Social. Ese es otro. sí, nosotros tenemos ya causas así, por ejemplo, un contador se le gritó al auxiliar, ¿no? Entonces ya, y casualmente quedó la revisión, ¿no? Una persona que lamentablemente sí estaba malo, pero no hubo comunicación entre el patrón y el trabajador, pues hubo una discusión y demás. Claro. Otro que se peleó porque le hacían pagos por fuera, no sé, aquí en Veracruz casi no pasa, ¿no? De México, ¿qué se le pasa? Casi no pasa, y obviamente pues fue una situación hasta de chantaje, ¿no? Entonces el tema laboral, estimado Gabo, tiene muchas implicaciones desde hace 2 años para acá, el tema de vacaciones, el tema de simulaciones y demás, y va a seguir dando de qué hablar, yo creo que con este parteaguas, viene más fiscalización al respecto, y por eso tienen que tener un buen contador, un buen abogado, pues para que los puedan apoyar en esta situación. Totalmente, totalmente de acuerdo y sobre todo, como dices tú, lo que se nos viene prácticamente viene en la noche. Entonces, ahorita como sea, tener que revisar y sobre todo, a ver, tenemos prácticamente a partir de este momento 25, prácticamente 2 años, y todo Ramón, para ver cómo nos va a tocar esta situación, porque el show comienza el 27 y todavía estamos ya pellizcando los últimos días de 25, ¿no? Entonces, a ver cómo sucede. Y va a quedar aquí la grabación para ver en su momento, volver a ver en 27 cómo estábamos, ¿no? Y a ver cómo quedamos en 27 primero día. Y vendrán más iniciativas como las hay, probablemente adecuaciones más en el tema laboral, aspectos que pegan en la seguridad social,
revisar situaciones en renta, 3% a la nómina, los conceptos, pagos. Que eso también mencionó Ramón. Claro, ese es un tema primordial. ¿Por qué? Otra vez, ¿te acuerdas? ¿Cuántas veces has hablado tú de la fracción 30 al 28? El famoso no deducible, ¿no? O sea, otra vez traemos a colación que quítalo, por favor, ponlo, quítalo. Uno, porque estamos hablando de exentos. Ok, primero, la primera pregunta es, ¿hasta dónde está exento esta nueva legislación? Segundo, exactamente qué es exento, qué pasa con este sábado, cómo te lo voy a manejar, qué pasa para Seguro Social, si integra o no integra, y por supuesto, cada Secretaría de Finanzas de los estados va a decir, venga a nuestro reino, esto me toca a mí, mientras un pedazo de manzana, tú me pagas impuestos sobre nóminas sobre ese día sábado que lo pagarías extra. Ya ves, pues se queda curso de reformas laborales, ¿sabes? Tú estás dando la razón. Bueno, Gabo, muchísimas gracias. Es muy completo, casi es un curso que platicamos aquí. Se lleva a la gente la idea, vean que no nada más es la graduación de las horas, tiene mucho Lo que más menos importa es eso. implicaciones. Así es, lo que menos importa es la gradualidad. Tiene mucho más implicaciones, sí. Y seguramente durante el 2026, porque eso todavía no acaba, vendrán más cambios en tema laboral. Yo recuerdo mis clases de laboral, el profesor me dictaba la ley federal de trabajo, era la misma, y 40 años sin cambios, y ahorita se mueve algo y todo el mundo se alerta, ¿no? Claro, exactamente. Y sí. No están atentos, y Gabriel, muchas gracias por la plática. Si quieres comentar algo para despedirte. Nada más, gracias por la invitación y por supuesto que estamos abiertos con la necesite platicar estos temas y sí tiene bastantes implicaciones en este caso, sobre todo porque se necesita, y lo viste, analizar en un contexto interdisciplinario, no solamente el tema laboral, porque sí tiene implicaciones, insisto, dejamos ahí la tarea. ¿Cuándo van a modificar la ley de la renta? Ahí la dejamos de tarea. ¿Vale? Bueno, pues aquí agradecemos al licenciado Gabriel Aranda Zamacona, especialista en temas laborales, seguridad social, y sobre todo a ustedes que nos siguen viendo, escuchando aquí en el Yin Yang Fiscal para que estén debidamente actualizados e informados. Saludos. Estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gabo. Facebook, despachortega.doa, Fanpage, Yin Yang Fiscal, Twitter, Ramón Ortega, Instagram, Despacho Ortega, TikTok, simplemente el conta, página web. www.doamx.com.